¿Qué hacer después del trasplante? ¿Me puedo rapar? ¿Qué productos tengo que utilizar? De todo esto hablaremos hoy, con pelos y señales. Hay barberías en cada esquina. Considero que pocas barberías que se preocupen tanto en cuanto al crecimiento del cabello. Sales con la autoestima por las nubes y sí que es verdad que dentro del proceso, que es largo, se te empieza a caer, es luces y sombras, sitios más oscuros, sitios más claros. Hablando en plata, como a mí me gusta hablar, esto es como si te quieres echar un antiarrugas con 65 o 70 años. Vas tarde. Pues hoy comenzamos con el cuarto capítulo, un tema que considero que es bastante interesante, sobre todo para esas personas que se hayan sometido ya al trasplante. ¿Qué hacer después del trasplante? Evidentemente, antes no teníamos pelo y de repente tenemos pelo, pero ¿qué hacemos en medio? Pues bueno, para ello tenemos un invitado que prácticamente lo acabo de venir a recoger del aeropuerto. Él se llama Sergio Ruiz, es la barbería específica en cuanto al tema del trasplante situada en Madrid. Así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Raiko. Bueno, yo siempre suelo empezar el capítulo con una pequeña reflexión y ya automáticamente paso a una pregunta que me surge en la cabeza cuando íbamos a hablar de este tema. Cuando yo era pequeño, mi madre siempre me decía, Raiko, vete a cogerme el turno en la peluquería. Sobreentiendo que las mujeres, pues evidentemente se cuidan bastante y lo tienen bastante interiorizado. Hoy en día veo barberías en cada esquina. Entiendo que también ahora al tener pelo, pues es como el momento del hombre, se ha convertido como un rollo más club social, el hombre también se cuida, más que nada porque también sube la autoestima. Mi reflexión ante eso es, ¿consideras que hay tantas barberías y están formadas como tal? ¿O realmente hay muchas barberías porque hay mucha demanda? Bueno, a ver, pues mi opinión sobre esto, Raiko, a lo mejor es un poco dura, ¿no? Pero sí que es cierto que, desgraciadamente, en este oficio, pues tenemos gente súper cualificada, pero bueno, tenemos también gente pues que elige este oficio como ¿no? un método de, en este caso, ganarse a lo mejor un dinero extra. Ya. Esto también pasa, por ejemplo, en la hostelería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final yo que en este caso soy pura pasión con mi oficio, ¿no? Pues claro, que haya tantísimo, a mí si hay tantísimo de lo bueno lo agradezco, porque además día a día, si hay más gente buena, tú siempre quieres superarte cada Ya. día más, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, que hay mucha demanda, pero también es cierto que en este caso hay mucha gente que elige este oficio como un modo temporal de, ¿no? de ganarse un extra. Entonces, enfocándonos por esa parte de, digamos, la profesionalidad, en tu caso, ¿qué importancia tiene cuidarse el cabello? El cabello, esto es, Raiko, a ver, hablando en plata, como a mí me gusta hablar, esto es como si te quieres echar un antiarrugas con 65 o 70 años. El tema es que, claro, vas tarde. Ya. Siento decirlo, pero vas tarde. Entonces, claro, el cuidado del cabello es muy importante desde el minuto uno, que eres consciente de que hay cosas en la vida que te tienes que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usamos X champú, usamos X, abaratamos costes. El gran problema es que lo que no sabe la gente es que los costes, en este caso, se abaratan con una carga de detergente muy grande en los champús. En mi oficio hay una leyenda urbana, que hay algunas que son verdad y otras que son mentira. Esta es verdad. Esta leyenda urbana trata de que, bueno, mentira, perdón. Esta leyenda urbana trata que la gente se piensa que contra más espuma haga el champú, más limpia. No, en este caso, contra más espuma hace de ese champú, más carga de detergente tiene. Date cuenta que hay algunos champús en el mercado que tienen una carga de detergente de un 90%. Entonces,
lo principal para el cabello, el cuero cabelludo, que al final es una extensión de la piel. Ya. Vamos, una extensión, tú si te rapas es una continuación de tu frente, ¿no? Entonces, es muy importante que hagamos hincapié en qué productos invertimos nuestro dinero ¿no? Para cuidarnos tanto el cabello como el cuero cabelludo como otra parte del cuerpo, ¿no? Es decir, que realmente toda persona que haya sido trasplantado o no, evidentemente tiene que ser consciente del cuidado del cabello, pero para esa persona trasplantada, ¿consideras que tiene que extremar esos cuidados o incluso, como bien acabas de decir, esa utilización de productos? Cualquier producto vale, cualquier tipo, manera de raparte vale para una persona trasplantada. No, hombre, claro, para una persona trasplantada el cuidado es por 10, por 15, por 20. No sabría decirte, ¿no? Pero para una persona trasplantada es muy importante. Es decir, te pongo otro símil, ¿no? Al final, cuando una mujer se opera de pechos, Ujú. tú normalmente en el pecho te echas una crema, sin estar, en este caso, operado o trasplantado, ¿no? Te echas una crema, te lo cuidas, pero claro, una vez que te metes en una intervención para ponerte pecho, los tienes que cuidar mucho más. Hay una cicatriz, hay muchos factores que tienes que cuidar mucho más, que esto no es, vale, me voy, me opero y, ¿sabes? Y ya Y está. se aparece la Virgen de Lourdes. No. Eh, el tema es que hay unos cuidados detrás súper importantes, con qué nos lavamos, con qué nutrimos, con qué, en este caso, principios activos nutrimos el pelo, cómo cuidamos, muy importante, la parte donante. Eh, yo te tengo que decir, y te lo digo así aquí con pelos y señales, eh, o con pelos y sin señales, pero te lo digo, yo veo mucha gente trasplantada de otros sitios que claro, yo nadie me ha notado que me he operado. Ya. Quiero decir, de mi zona donante, nadie me ha quiero decir, nadie me lo ha notado. Yo me operé con este nubo un jueves, recuerdo, fue jueves, viernes curas y volvimos el sábado y yo el lunes estaba trabajando. Ese mismo lunes a mí nadie me notó. Increíble. Sí, no, no, es una cosa cierta y las cosas ciertas hay que... Y de verdad invito a todo el mundo que se detenga solo un minuto a poder consultarte o poder llamar a este nubo. Solo, es lo único que le pido, un minuto y medio, no pierdes nada. Quiero decir, la tarifa plana no te va a subir por llamar, pero sí que es verdad que creo que a mí, desde que te conocí, me cambió la vida y desde que conocí a este nubo, contigo me cambió la vida y con este nubo me cambió la autoestima. Porque al final era complejo, no, lo siguiente. Date cuenta, yo estoy trabajando y haciendo todos los días obra de arte con el pelo. Entonces, claro, me sentía que yo tenía también que dar ejemplo, ¿no? Y la verdad que hasta que te encontré, puedo decir que pues llamé a unas 15, 20 clínicas. Wow. Y de verdad, ninguna me convenció, ninguna, ¿sabes? No sentía esa seguridad, ¿sabes? La gran diferencia, y perdóname a lo mejor si me estoy No, 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 entreteniendo no, al no, no, hablar, todo lo contrario. la gran diferencia entre este nubo y otras clínicas es que en otras, yo cuando he ido a pedir información, me he sentido un número y con este nubo me sentí una persona. Eso es un tema que yo, sí es verdad que es una de las cosas que tenía clara desde el principio. Sí es verdad que muchas personas cuando me hablan del tema del podcast, que la verdad que debo de reconocer que está siendo muy visto, mucha gente siempre dice, ¿realmente realizas el podcast para darle publicidad a tu empresa? Hombre, a ver, no voy a hablar de pipa. Sí, claro. Voy a hablar de pelo, pero sí es verdad que realmente el objetivo número uno del podcast no es solo darle publicidad a este nubo, es darle visibilidad, en este caso, al tema del trasplante. Creo que hilaste bien, sobre todo el tema de la zona donante. Es un tema que suele, digamos,
tener mucha importancia o tener mucho reparo en cuanto a la hora de tomar la decisión en qué lugar. Entonces, mi pregunta es, en este caso como No, pero especialista. te corto Ujú. con tu permiso. Es que al final yo he visto zonas donantes que, claro, no tienen cuidado con las sombras a la hora de quitar en este caso, el pelo. Veo a gente pues con unas marcas considerables, es decir, con unas calvas considerables, ¿sabes? Porque al final, sí, te están retirando pelo, pero aquí he sentido que me retiran el pelo de la parte donante con sentido. Y en tu caso, como profesional de la barbería, em, ¿qué consideras o qué importante es cuidarte la zona donante posterior? Porque nosotros desde este nubo insistimos muchísimo, en este caso en Madrid tenemos la suerte de poder contar contigo, en Gran Canaria tenemos también la suerte de poder contar con Mendoza, y el por qué insistimos tanto en los cuidados posteriores y en ubicarse siempre en personas especializadas en el tema. Porque consideramos que la zona donante hay que respetarla tanto como la zona injertada. Bueno, yo te diría, a ver, no más, pero yo sí tengo que decir, Efectivamente. si tengo que aportar, yo realmente la zona donante la notaba más delicada en mi caso que la zona trasplantada, ¿no? Que decir, la zona donante pues no es dolor, pero sí que es cierto que pues te tira más, ¿sabes? Que al final, ¿sabes? Yo en mi caso particular, yo la zona donante la tuve que cuidar muchísimo. Ya. Muchísimo, pues porque veía, en otros casos a lo mejor no es así, no lo sé, pero yo veía que, claro, que lo tenía todo mucho más sensible que lo demás. Entonces, claro, a futuro, si yo quiero volver a operarme contigo, necesito que mi zona donante De lo más regenerada posible. esté lo más regenerada posible. Efectivamente. Y el día 11, que siempre insistimos mucho en el lavado número 11, que para mí considero que es el lavado más traumático, el por qué yo voy a pensar que no soy este nubo, ¿vale? O bueno, que soy este nubo, pero que soy un cliente. Ok. No soy Raiko, el de este nubo. Y yo decido operarme con este nubo, pero por H o por B, pues no quiero seguir las directrices porque mi mente siempre va a pensar que este nubo se está beneficiando porque vaya de escultor, porque el ser humano es así. Em, ¿Qué importancia es el lavado número 11? ¿Qué importante es el lavado número 11? Mira, yo hace muy poco, creo que te llamé y te lo comenté. Hubo un paciente que, claro, no se retiraba bien, no se lavaba bien, ¿no? La zona trasplantada. Y claro, al final, el lavado número 11 es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque al final, en este caso, o así lo veo yo, y si no, corrígeme, Ujú. el folículo necesita respirar una vez que está trasplantado, necesita respirar. Entonces, si tú no retiras bien las costras hay que saberlas. Tú date cuenta que cuando viene un paciente a mi casa, viene con costras duras, Ya. ¿sabes? Que yo tengo que ablandar, que no quitar agresivamente, que no, yo con el lavado número 11 me tiro una media hora, ¿sabes? Eso no es... Lavar y eh, ya está. no, nada, es que me las quito yo, me rasco un poco, quito las costras, no, es que al final una costra no la puedes tampoco arrancar, ¿sabes? La tienes que ablandar. ¿Para qué? Para que el folículo se oxigene. Por eso está sumamente importante el lavado número 11. Es darle oxígeno al folículo y hay que dárselo de verdad, no vale, ¿sabes? No vale lavar de cualquier manera. Ya. Haz de cuenta, si dejas costras durante mucho tiempo, como le pasó a este paciente que, pues bueno, le daba mucho miedo, tenía mucho reparo a, a hacerse la fricción en la zona trasplantada y entonces pues ves como el folículo empieza a amarillar, empieza a coger unos tonos pues bastante raros. Entonces pues bueno, la gente que quiera hacérselo en casa o en otro sitio, pero que sepan que el peaje que pueden pagar pues Puede salir caro.
no, puede salir que la operación no haya servido para nada. Es que es importantísimo. La gente, muchas personas, la mayoría sí, pero hay muchas otras que todavía no siguen sin entender el, lo importante que es los cuidados posteriores y Sí, sobre claro. todo unirse a personas que estén especializadas en el tema. Porque como te decía al principio con respecto a la reflexión, por lo menos la sensación que a mí me da, y ojo, corrígeme también tú si me equivoco, la sensación que me da es que hay barberías en cada esquina, pero porque realmente lo que hace es que hay mucha demanda y lo que quieren es poder vivir de eso y con mucho intrusismo. Creo que, o considero que, o yo por lo menos he encontrado pocas barberías que se preocupen tanto y que sepan tanto en cuanto al crecimiento del cabello, en cuanto a los cuidados posteriores, en cuanto a la utilización de productos, porque muchos clientes me preguntan, Raiko, ¿qué tipo de productos utilizas tú? Digo, pero es que deberías ir, en este caso, a alguien especialista porque a lo mejor tu pelo es graso o tu pelo es rizado o tu pelo... Es decir, yo creo que cada persona tiene que utilizar algún tipo de producto como más personalizado. Entonces, Sí, claro, date cuenta que estamos hablando que cuando te haces un trasplante, por poner otro símil, es como si te tatúas, ¿no? ya. El tema es que cada piel es un mundo, cada piel reacciona de una forma, lo tienes que ver. Entonces, claro, esto no es una broma, ¿sabes? Que al final es muy, muy importante el sabértelo cuidar, el sabértelo lavar. Y bueno, es parte del proceso del éxito Efectivamente. de, en este caso, del crecimiento de tu pelo, ¿no? O sea, es que no. Las casualidades no existen. ¿Sabes? Las Efectivamente. cosas, pues es como todo. A una planta, pues está bonita, pero si no la riegas, pues Se complica. se pudre. Bueno, pues vamos a dos temas que quizás son los más peliagudos, en este caso, nunca mejor dicho, del trasplante, que es hablar un poquito del shock loss, cómo lo viviste tú, y después voy a dejar el último tema, que yo sé que estás deseando hablarlo, pero vamos a dejarlo para el final. ¿Qué opinas del shock loss? ¿Cómo viviste tú el shock loss? ¿Qué truco o estrategias consideras tú a nivel personal que puedes hacer o simplemente respetar el tiempo y punto? Bueno, a ver, el softlock es el primer impacto negativo, ¿no? Que te llevas en este caso, de la operación del trasplante, porque, bueno, al final sí que es verdad que del trasplante sales con 1,5 millones de puntitos, aunque sean rojos, y dices, ¡buah! ¿Sabes? Como Entonces, salga esto. como salga todo esto, me voy con el cigala a cantar algo. Y, y entonces, pues claro, sales con la autoestima por las nubes y sí que es verdad que dentro del proceso, que es largo, claro, cuando tú ves que se te empieza a caer, ves luces y sombras, ves sitios más oscuros, sitios más claros, empiezas a decir, uff, Aquí hay esto, algo, aquí no hay aquí, nada. no, aquí, o te empiezas a rayar, empiezas a pensar, me la habré lavado mal, me habré esto, no habré hecho bien esto, no. Entonces, bueno, trucos, pues no se me ocurre ahora ninguno en particular porque yo lo viví, ¿sabes? Lo viví pues jodidamente porque al final no, durante ese tiempo del softlock no te ves bien, pero si tengo que decirle a la gente eh, algo sobre el softlock es que al final el softlock dura un cuarto de lo que dura el proceso del Yo siempre trasplante. digo lo mismo cuando me escriben, a pesar de que hablamos muchísimo del shock loss, hay muchos vídeos, hay mucha información y tal, evidentemente cuando te ves en el espejo es cuando ahí realmente empieza la parte, como bien decías tú, la parte más oscura del trasplante. Pero yo siempre digo a la gente que tiene que intentar respetar los tiempos, que lo decía la psicóloga, en este caso Nayara Ortega, en el segundo capítulo, que decía que la naturaleza es así, ¿no? Es decir, tú tienes que regar la planta para que la planta salga, o en este caso, un aguacatero. Tú Sí, tienes que esperar al tiempo determinado para que el aguacate salga. Pues esto es prácticamente igual, porque al fin y al cabo siempre hacemos la misma comparación. El trasplante es como si fuese una plantación, es decir, te quitan de un lado y te ponen en otro. no, Pe- claro. Pero sí es verdad que es un tema que preocupa bastante, es un tema que a pesar de que tú tengas el conocimiento, creo que sale lo que bien acabas de decir de me lo habré cuidado bien,
me la habré lavado bien, Sí, claro. habré hecho algo más. Sí, claro. A ver, si sigues todo al pie de la letra o al 90%, todo va a salir bien. ¿Sabes? Que no es. Pero claro, no quieras que salga bien si no haces las cosas bien. Efectivamente, ¿Sabes? efectivamente. Que es muy importante. Mira, otra cosa que le quiero decir ¿no? A la gente que se lo está pensando el poderse trasplantar o no, es que cuando vayan a un barbero es muy importante que la zona donante se la rapen con una guía, aunque sea con la guía más pequeña. ¿Por qué? Porque al final, si yo apoyo toda mi máquina o parte de la máquina sobre la zona donante, al final la máquina corta con un movimiento rotatorio. Entonces lo que me va a hacer es que me abre las heridas de la zona donante. Por eso se usa un cabezal. No es porque no se tenga que usar, sino porque el cabezal me está protegiendo la zona donante de lo que es el movimiento rotatorio, cómo corta la Que es máquina. una herida al final, es decir, lo Sí, que tienes claro, que a tener ver, yo cuidado. si meto una cuchilla en una herida, pues lo que hago, por decirlo de alguna forma, es ponerle un protector a la máquina para que a la hora que corte la máquina solo corte pelo Ya, y no haya posibilidades de que se abra o en este caso que roce la cuchilla con la zona donante. Por eso todas estas cosas son súper importantes, ¿no? ya. A la hora de curarse, a la hora de, pues, hablando de los productos antes, ¿no? Al final, uno de los productos que nosotros utilizamos para la zona donante es antiséptico, claro, Cicatrizante, es decir, tiene muchos factores que al final no te vale cualquiera. Pero bueno, sí es verdad que animamos a que la gente se cuide, a que la gente no tiene por qué ir, la gente de Madrid no tiene por qué ir obligatoriamente a Descultor, pero no, oye, claro. pero Descultor está especializado en el mundo del trasplante capilar, entonces es mucho más fácil, ya que te realizas el trasplante capilar, pues que confíes en el proceso y que como mismo confiaste en este nubo, pues que sigas confiando en los siguientes pasos que al final de lo No, que no, no, sea, está claro, de cada lo uno que es sea que libre de ir donde quiera, libre y lícito, pero por lo menos que la gente se asegure, lo único, en este caso, que le pido a las personas trasplantadas es que se asegure dónde va. No que venga a mi casa, que se asegure en qué a casa dónde es, va. a qué casa va. Ya. Eso es súper importante. Bueno, Sergio, y ahora vamos a un tema que yo sé que te gusta y te lo he Bueno, dejado para el final. No sé si para que te sueltes o no, pero al menos que nos des tu opinión, porque una vez más el tema de dónde ir es un tema muy buscado, el tema del shock loss es un tema muy buscado, pero el tema estrella es España-Turquía. Y antes de que comience, yo soy una persona que no me gusta generalizar. Creo que generalizar es un error. Yo siempre hablo porque sí, en este caso este nubo. Pero no soy yo el que va a hablar. Quiero que tú me des tu opinión, no solo como cliente de persona trasplantada, sino como profesional que ves día a día. ¿Qué diferencia hay? la verdad, pues ninguna. Creo que ninguna. Lo que pasa que vivimos en un momento, y además no me importa porque como el que hablo soy yo, los demás no hablan, pues si me tienen que decir algo que me lo digan a mí. Pero vivimos en un momento que la verdad se critica mucho la gente que vamos a Turquía a operarnos. Se nos critica por el hecho de no hacerlo aquí, en nuestro país. Entonces, a toda esta gente que nos critica, eh, yo soy de los que antes de criticar tengo que predicar, ¿no? Con el ejemplo. Entonces, vivimos ahora mismo en una España que sí me critican, pero yo haciendo un poco de memoria, yo, pues bueno, cuando era adolescente, pues lo típico, ¿no? Me compraba mi botella con los amigos, me compraba tal. ¿Dónde me lo compraba? Me lo compraba en un sitio de alimentación de gente española, ¿no? Que ahí había una familia o incluso familias, sobrinos.
¿sabes? Que vivían de esa tienda de alimentación. Entonces vino el mercado chino, lo recuerdo perfectamente porque en mi pueblo lo cerraron todos. No es que cerraran una, lo cerraron todos. Entonces, eh, me daba rabia porque ellos vinieron, lo recuerdo, había una panadería muy famosa en mi pueblo que vendía todo el pan y ellos vinieron pues de la noche a la nada, se llenó aquello de frutos secos, de tiendas de alimentaciones chinas con el pan a 25 céntimos, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tú has ido a comprar el pan ahí? Y ha habido muchos establecimientos españoles que han cerrado. Y a mí me criticas porque la misma calidad, o incluso, bueno, no la misma, incluso más calidad, me dan muchísima calidad en Turquía y yo no puedo ir a Turquía. Cuando aquí un coche, quiero decir, cuando aquí una persona va a comprarse un Mercedes, yo conozco mucha gente que se sube a Alemania a comprarse un Mercedes, ¿por qué no lo compran en España? Buenas comparativas, la verdad. Sí, claro. Sí. Tenemos el móvil lleno de aplicaciones chinas, ¿sabes? Para pedir cosas que aquí tienen otro coste. ¿Por qué los pedimos ahí? Pues, pues claro, vamos. Si alguien me dice algo, que predique con el ejemplo. Pero yo lo que tengo muy claro es que Turquía es un país que es increíble como país. Ya, se opere o no la gente, les invito a que se vayan un fin de semana a Estambul, porque es precioso, ¿no? Ver como dos culturas como la europea y la asiática pues se juntan y ver que en este caso, pues, Raiko, ofreces, yo creo que el mejor sitio o de los mejores sitios de Europa, pues está en Turquía y animo a todo el mundo que se vaya, porque es que cuando tienes más calidad, tienes mejor precio que aquí y los cuidados son increíbles y encima allí te tratan, o en este caso tú, perdona, y luego, una vez que llegamos allí, te tratan igual que nos estás tratando tú. Nos tratan como personas, no como ovejas, porque así yo lo he sentido en muchas clínicas. ¿Dónde voy a ir? Pues a Turquía. Sí, esta es la ley, ¿no? Pues Y yo creo queremos que libertad, libertad para todo, no solamente para lo que elegimos, ¿no, Raiko? O así lo efectivamente. veo yo. Bueno, yo creo que ha quedado claro porque al final sí es verdad que independientemente vayas a donde vayas, siempre digo lo mismo, quédate con la experiencia de la gente, con los resultados, pero sí es verdad que es un tema que siempre me gusta tocar con cada invitado porque al final cada uno tiene su percepción y al final tiene un denominador común, que es que lo que queremos es tener un buen resultado. Porque Yo al el fin y al mes, cabo, cuando piensas en el pelo, lo que piensas es la ilusión otra vez de tener pelo. Sí es verdad que ayuda a los factores económicos, ayuda a los factores, sí, pero lo que importa realmente es tener un buen Sí, pero resultado. no te equivoques, que ayuda al factor económico. Hombre, Vamos a decirle a la gente por lo que ayuda. Quiero decir, vamos a ser sinceros y en este caso me pringo yo, pero claro, ayuda porque vivimos en un país que se queda casi con la mitad de lo que las clínicas generan. Entonces, eso es otro. tú quítale esa mitad y prueba a ver si te sale igual que en Turquía. Ya. Lo que pasa que esto es así. No podemos hacer ojos ciegos a las cosas, hacer que aquí no se ve nada, ¿sabes? Es así. ¿Qué te crees? ¿Que una empresa de aquí no le gustaría tener el precio de allí? Claro que le gustaría, pero es que no le queda otra. ¿Sabes? Porque Ya. entonces no queda economía pues, para pagar a los médicos, enfermeros, tal, no queda. Sí, sí, es muy complicado. Es muy No, es muy complicado. complicado y claro, al final la única forma que hay de que la gente no vaya a Turquía es poner a caldo a Turquía. No, vamos a decir la verdad de lo que hay. Vamos a decir que en España podríamos tener el mismo precio que Turquía, pero no se tiene porque la mitad del dinero que tú inviertes en un trasplante no va para el médico, no va para la clínica,
va pues para otras personas. Entonces, pues les invito a todos que se vayan con vamos, en este caso se vayan contigo, con este Nuevo España, a conocer la maravilla de clínica, la maravilla de hospital que hay allí, cómo te tratan y que vivas la experiencia y lo que he dicho antes, que solo se entretengan 2 minutos en poderte llamar. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante intenso. Creo que hemos tocado varios temas, sobre todo el que más digamos, me preocupaba era un poco los cuidados posteriores. Antes de finalizar, sí es verdad que tanto desde este Nubo como Raico Marrero, en este caso personalmente, tengo que agradecerte tu aparición, que fue la verdad que bajo la casualidad. Sí es verdad que desde el minuto cero, independientemente que estuvieses interesado en el trasplante, te implicaste de manera brutal en este proyecto que muchas personas lo llaman como una locura, pero tú confiaste plenamente en ello, así que yo te lo agradezco enormemente y que podamos seguir años y años y años hablando de pelo. Y evidentemente todos los invitados siempre tenemos un pequeño detalle al finalizar el capítulo, así que A ver, vamos, lo puedo abrir, claro, entiendo. claro, A claro ver. que sí, claro que sí. Ahí tienes una botella de vino con nuestra etiqueta de Los Moñas, con experiencia este nuevo, Madre mía. y con una copa a tu nombre. Así que no solo Muchísimas. nos recuerdes por el pelo, sino que cuando te eches una copita de vino, pues Pues mira, te lo agradezco mucho y tengo una cosa que decir antes de marcharme del programa. eh, que yo la implicación, mi mujer anda por aquí cerca, que me conoce muy bien. Yo la implicación contigo fue porque a día de hoy el 90% es todo material y en ti vi algo realmente personal. Entonces, cuando me encuentro estas píldoras de gente así, porque ya cada vez hay menos, la verdad es que yo voy a ciegas. Voy a ciegas, porque la verdad es que cada vez pues son menos los que aportan tu dedicación, ¿sabes? Tu corazón, la gente, los invito, vamos, o grábate un día en Turquía para que vean la gente. sí, sí, sí. Este hombre pasa en los quirófanos como 18 horas pendientes de todo. Y entonces, que podría irse a su casa, porque él no está operando. Y decir, oye, llamarme cuando estén todos operados. Y no es así. Y estás allí, a cualquier cosa, alguien se agobia, le pasa algo, entra. Eso tiene una calidad humana impagable. Entonces yo tengo claro que estaré siempre a tu lado porque estás en ese 10% que el resto de personas no están. Entonces, y lo que te puedo decir es que te irá bien, muy bien o de locos, pero nunca mal. Muchísimas gracias, Sergio. De nada, Raiko. Bueno, pues queremos finalizar este capítulo, bueno, aparte de esa pirámide de Maslow, ¿no? Esa autorrealización después de la reflexión de Sergio, que me voy a mi casa con el pecho inflado, decirles que ya estamos pensando en el quinto capítulo, que les va a gustar también muchísimo y creo que es un tema muy interesante. Así que chicos, como dije al principio, con pelos y señales.